tomemos como ejercicio un gráfico. En primer lugar, si no conocemos la carga ni tampoco lo que es la distancia, se puede calcular el potencial eléctrico. Y con la relación de los potenciales electromagnéticos que habíamos visto que el campo eléctrico era igual a menos gradiente de potencial a la parte de electrostática, se puede obtener la distribución de campo eléctrico en una configuración determinada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a aplicar la solución de la ecuación de Laplace de coordenadas cartesianas. Sí, disculpe, creo que hay algunos compañeros que están en la sala de espera que le podría dejar entrar, por favor. Y ya les... A ver, déjenme ver porque en este momento no hay ningún estudiante en la sala de espera. Estoy revisando y no sé qué estudiante falta, porque en este momento están recién aparecen en la sala de espera 2 estudiantes. Ya, gracias. Ya, muchas gracias. Eso es lo que les decía, ¿no? Vamos a aplicar esta solución de la ecuación de Laplace en la resolución de problemas. ¿Cómo nos damos cuenta qué tipo de solución se debe aplicar? En primer lugar, cuando las distribuciones de potencial y de campo eléctrico son líneas rectas, pueden ser estas horizontales, verticales u oblicuas. En ese caso, se aplica la solución de la ecuación de Laplace trivial. O sea, pero cuando las distribuciones de potencial, si vemos que tienen unas ciertas curvaturas, en ese caso se debe aplicar la solución de la ecuación no trivial. ¿Sí? Entonces, cuando son rectas, sean paralelas, horizontales, verticales u oblicuas, aplicamos la solución de la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas, pero trivial. Por ejemplo, veamos este ejercicio, que es el más simple. ¿Sí? Obtener las distribuciones de potencial y de campo eléctrico en el interior de un condensador de placas paralelas. ¿Sí? Ustedes ya lo han realizado este ejercicio, que es de esta forma. Fíjese. Tenemos una placa que está la placa negativa, porque fíjese en el voltaje dice que el positivo y el negativo. Y las líneas de campo siempre salen de placas o de cargas positivas y llegan a cargas negativas. Este es un potencial, un capacitor, perdón. Las placas de dimensiones A y B y la separación entre las mismas D. Entonces, copien y cuando ya tengan copiado, procedemos a resolver. Veamos si alguien está en la sala de espera, me parece que no. Ya, me avisan si ya copiaron, por favor.
Sí, Inge, ya copiamos. Ya. Entonces, fijémonos, ¿ya? Vamos a resolver el problema. Este es el ejercicio, fíjese. Tenemos el capacitor de placas paralelas y de la ecuación o de las líneas de fuerza, si tenemos las cargas positivas en la placa inferior, debemos colocar, van a salir las cargas desde esta placa inferior hasta la placa superior donde se encuentran las cargas negativas. Para aplicar la solución de la ecuación de Laplace, primero deberíamos ver qué figura originaría el campo eléctrico o el potencial. Fíjese, si observamos el gráfico, ¿qué tipo de configuración o qué tipo de gráfica realiza el campo eléctrico? Líneas rectas, oblicuas, paralelas, hipérbolas, parábolas, ¿qué tipo de figura? Líneas rectas. Líneas rectas, ¿no? Fíjese, son líneas rectas. ¿Y en qué eje están las líneas rectas? Eje de la Z. Ya, en el eje, en X, Y o en Z. Z. En Z. Sí. Fíjese, las líneas de campo tienen solo dirección Z. No tienen dirección X, Y, porque tendrían, para que sean dirección X deberían ser de esta manera, ¿no? Dirección en X. Y si queremos dirección en Y, deberían ser las líneas de campo de esta forma. Y no están ni en X, ni tampoco en Y, ni en YZ, ni en XY, que sería de esta manera. Entonces, las líneas de campo están en Z. Si las líneas de campo son líneas, líneas verticales, que están en la dirección Z, ¿qué tipo de solución debemos aplicar? Trivial. Trivial, ¿no? Solución trivial. Esta es solución trivial. Una vez que ya determinamos el tipo de solución que va a ser trivial, ¿no? Fijémonos nuevamente en el gráfico y veamos si las líneas de potencial que están aquí o las líneas de campo eléctrico varían en uno o en más ejes. Ya nos dijo Jessica en qué eje estaba el campo eléctrico. Z. En Z. Sí, y no tiene componentes en X, tampoco tiene componente en Y, solo en Z. Por lo tanto, la solución trivial del potencial, porque al potencial le aplicamos la solución de la ecuación de Laplace. En Z, la solución trivial es A más B por Z. ¿Sí? Esa es la solución de la ecuación de Laplace trivial. A más B, Z. Para que el potencial pueda ser definido u obtenido, se necesitan determinar los valores de estas dos constantes, de A y de B. Como tenemos dos constantes, mínimo debería existir dos condiciones de frontera o condiciones de borde, ¿no? Como ustedes lo quieran decir. Condiciones de frontera o condiciones de borde. Estas condiciones de frontera o condiciones de borde deben relacionar
valores conocidos de potencial con valores conocidos de la variable. Para el ejercicio que se quiere resolver, debe ser valores conocidos de potencial con valores conocidos de Z. ¿Qué valores conocemos de potencial y qué valores conocemos de Z? A ver, ¿quién me puede ayudar en ese gráfico? Esta placa que está en la parte inferior, ¿qué valor de Z tiene esta placa? ¿O cuánto vale Z en Pero, cero, ¿no? Fíjese, en esta placa el potencial vale cero, perdón, Z vale cero. En cualquier punto de esta placa, Z es cero. Vamos a poner esa condición. Con la primera condición A. Para Z igual a cero, ¿cuánto vale el potencial? Ya, para Z igual a cero. ¿Cuánto vale el potencial aquí? Fijémonos en el gráfico. Si este es el negativo, este es el positivo. ¿Qué potencial está aplicado a esta placa inferior? B sub 0. B sub 0. Entonces está aplicado el potencial B sub 0. Otro valor conocido de Z. ¿Cuál es? El Sería campo en el cual se encuentra la placa superior. ¿En qué valor de Z se encuentra la placa superior? D. D. Entonces, para Z igual a D. Para Z igual a D. ¿Cuánto vale el potencial? ¿Qué valor tiene el potencial en la placa superior? Aquí. B sub D. 0. Cero, ¿no? Aquí es cero. ¿Por qué razón es cero? Fíjese, este es el potencial positivo y ese está conectado al borde negativo de la fuente, por lo tanto este es cero. ¿Ya? Tenemos las dos condiciones. Dos constantes, mínimo dos condiciones. Esto nos va a permitir calcular el potencial. Se puede aplicar indistintamente cualquiera de las condiciones. Primero se puede aplicar A y luego B, o primero B y luego A. El resultado no va a cambiar. El resultado va a ser siempre el mismo. ¿Qué condición quieren aplicar primero? ¿La condición A o la condición B? La A. Y a la A, entonces vamos a hacer la A. Nos tomamos esta condición. Si A es igual a 0, B de Z es igual a 0. Entonces copiamos y le aplicamos a esta solución. Cuando Z es igual a 0, entonces
Entonces, cuando Z es igual a 0, pues aquí le vamos a reemplazar por el 0. Este potencial es igual a B sub 0. O a B sub O. Fíjese. Y aquí resulta más fácil que el potencial B sub 0 va a ser igual a la variable A. O perdón, a la constante A. En vista de que B por 0 es 0. Ya se tiene el determinado el primer valor de la constante A. Para determinar la constante B solo requerimos la segunda condición. La segunda condición de orden. Vamos a aplicar la condición B ahora. Condición B. Cuando Z es igual a D, el potencial B sub X es igual a 0. Tomamos esta ecuación y le colocamos aquí. ¿Ya? Si queremos, inclusive, ya le podemos, en vez de B, colocar lo que se había calculado como B sub 0. Y en vez de Z es D, y el potencial en ese punto es 0. El potencial es 0 en Z igual a D. Despejando de esta expresión, lo que necesitamos es B. B por D va a ser igual a menos B sub 0. Y solo B, que es lo que necesitamos, va a ser igual menos el B sub 0 sobre D. ¿Ya? Se ha obtenido los valores de las constantes. La constante A y de la constante B. Por lo tanto, este potencial déjenme. Este potencial va a ser igual a, que es B sub 0. Entonces, en vez de A le reemplazamos su valor y menos B menos el B sub 0 sobre D y multiplicado por Z. Este es el potencial. Y si damos valores, esto se debe cumplir, ¿no? Con las condiciones que hemos puesto. Si Z es igual a 0, el potencial es B sub 0. Si Z es igual a D, el potencial es 0, que cumple con las condiciones, ¿no?, del problema. Fijémonos el campo eléctrico. Si queremos obtener el campo eléctrico, ¿en qué eje se encontraría el campo eléctrico? Ya está en el eje Z, ¿positivo o negativo? El unitario del campo eléctrico en Z. Positivo. Positivo, ¿no?, porque está hacia arriba. Entonces, vamos a calcular el campo eléctrico, porque ya está calculado el potencial, la distribución del potencial eléctrico. Pero también nos dan la distribución del campo eléctrico. Para calcular el campo eléctrico, aplicamos la expresión del campo
campo eléctrico es igual menos el gradiente de potencial. Ese es el campo eléctrico. Fijemos, aquí tenemos el potencial. ¿Cómo se obtiene el gradiente de una función en coordenadas cartesianas? ¿Recuerdan ustedes eso? Ya habíamos visto al inicio, ¿no? Por eso fue el repaso que se hizo de las operaciones que se pueden realizar con el operador nabla. Era gradiente, divergencia rotacional y el laplaciano que le estamos aplicando en la solución de la ecuación. ¿Ya? A ver, ¿recuerdan? Derivadas parciales. Ya, derivadas parciales, ¿no? Entonces el campo eléctrico que le voy a colocar aquí. El campo eléctrico va a ser igual. El gradiente es menos, y entre paréntesis vamos a colocar qué es lo que va a ser menos. La derivada parcial. Derivada parcial del potencial con respecto a z, que es la única componente que existe. Y el unitario es z. De esta manera se obtiene el gradiente del potencial. ¿Ya? Entonces derivemos para obtener el campo eléctrico. El campo eléctrico va a ser igual menos, y la derivada de este potencial con respecto a z. ¿Cuánto vale esa derivada? Derivemos de esto con respecto a z. B sub 0 de esa derivada con respecto a z, ¿cuánto vale? B sub 0 sobre D. Menos, ¿no? Menos B sub 0 sobre D. Fíjese que aquí tenemos el signo negativo. Entonces es menos el B sub 0 sobre D, y el unitario es Z. Unitario Z. Y por lo tanto, como dijo su compañera, el campo eléctrico estaba en el eje Z, pero positivo. Esto es igual, menos por menos me da más, y es el B sub 0 sobre D unitario en Z. Y se ha calculado el campo eléctrico. Fíjese en las distribuciones del potencial y el campo eléctrico, aplicando la solución de la ecuación de Laplace. Preguntas tal vez en este problema. ¿Dudas, inquietudes acerca de la resolución de este ejercicio? Si no, pasaríamos a resolver otro un poquito más complejo, ¿no? Si ustedes no tienen dudas. ¿Está entendido, por favor? ¿Sí o no? Yo tengo una consulta, Inge. De repente nos puede poner de nuevo la pantalla. Sí. Ya le pongo de nuevo. Sí, por. A ver. Ya.
Aquí está el ejercicio, diga. Permítame escribir entonces. Sí, siga nomás. Ok. En esta parte de la ecuación, no, en la parte de abajo, Ya, no es esto, perdón. ya. Cuando le pone en función de D y en función de Z, hay que hacer referencia a la Z. Porque Ya. la D igual se encuentra en el mismo eje. Ya, lo que pasa es, fíjese, la solución que tenemos, ¿sí? Y ya, la solución que tenemos es esta, fíjese. Solución que le habíamos puesto es esta de aquí. ¿Ya? A más BZ. Y estas condiciones son las que me permiten determinar los valores de la constante A y de la constante B. Aplicamos y obtenemos el valor de la constante A en este lugar. Con la condición 1. Con la condición 2 o con la condición B le reemplazamos y lo único que hacemos es copiar la misma solución, que esta era la solución trivial que teníamos. Pero nos dice que para que se cumpla, o para esta condición, cuando Z es igual a D, el potencial es 0. Supongo, en este potencial le reemplazo el 0, esto es igual a A, pero A es B sub 0 más B y por Z que vale D. De esta última expresión despejamos B, y obtenemos este resultado. Ya conozco cuánto vale A y cuánto vale B. Es como si tuviéramos aquí esto condiciones iniciales. Cuando ustedes integran y quieren determinar las constantes de integración, necesitan condiciones iniciales. Y lo que hacen es, en la solución final de la integral, reemplazan las condiciones iniciales y obtienen las constantes. Entonces aquí estamos aplicando eso en las condiciones de borde, le aplicamos a la solución y estamos obteniendo los valores de las constantes. El potencial era igual a A más B por Z. Pues lo único que hago es, en esta ecuación, reemplazar el valor de A. ¿Cuánto vale A? B sub 0. ¿Cuánto vale B? Menos B sub 0 por D, y lo multiplicado por Z. ¿Sí? No sé si ahí está entendido. Sí, gracias. Ya. Entonces estamos obteniendo el valor de las constantes, y ya obtenidas las constantes, esas constantes le reemplazamos en la ecuación de la solución de la ecuación de Laplace que habíamos obtenido inicialmente. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No hay ningún inconveniente que ustedes lo hagan para poder resolverlo, ¿no? Ya. Si no tienen, vamos a resolver el siguiente problema. ¿Ya? Les dejo el ejercicio para que ustedes lo copien y cuando ya tengan me avisan para resolver. Dicen, obtener las distribuciones de potencial y del campo eléctrico en el interior de la caja de potencial que se indica en la figura. Tenemos aquí, bueno, aquí no está unido, ¿no? Aquí es un poquito separado porque si no estaríamos haciendo un cortocircuito, aquí no se ve, pero este es separado, ¿no? Igual acá si se fijan, aquí es una línea que no está unida al potencial cero. Entonces, ¿qué tenemos? Que es una caja de potencial en la cual las tres caras están conectadas a tierra y solo la parte superior o la tapa superior está conectada a un voltaje positivo denominado V sub 0. ¿Ya? Copien por favor y cuando tengan listo, resolvemos.
Ya, Inge. Ya, entonces leamos, dicen, leamos el ejercicio lo que dice: obtener las distribuciones de potencial y de campo eléctrico en el interior de la caja de potencial que se indica en la figura. ¿Ya? Fíjese, como este es positivo y los demás son negativos, las líneas de campo no pueden ir en línea recta, ¿sí? No pueden ir ni de esta manera ni de esta forma. Porque recuerden ustedes que las líneas de campo salen de cargas positivas y llegan a cargas negativas, por lo tanto tendríamos que más o menos estarían realizando aquí una línea recta y luego cambiarían de signo, ¿no? Cambiarían de inclinación, ¿sí? De esta forma. Para este ejercicio ya no podemos aplicar la solución de la ecuación en coordenadas cartesianas trivial, sino que necesariamente debe ser no trivial. Y no es tan fácil como en el caso de la trivial. En la trivial sabemos que todas son líneas rectas y por lo tanto ya colocábamos automáticamente la solución. Ahora no. Cuando se tiene una solución no trivial, primero se debe obtener las condiciones de borde o de frontera del ejercicio y de acuerdo a esas condiciones ir tomando las funciones que cumplan con las condiciones obtenidas del gráfico. Vamos a hacer de esta manera, vamos a hacer el ejercicio. Déjenme ver si tengo en este punto lo que es la caja de potencial. Sí, me parece que es este. Entonces tenemos la caja de potencial. Fíjese. Vamos a colocarles ejes, ¿no? Porque aquí no nos han puesto los ejes, pero podemos nosotros colocar los ejes, ¿sí? Vamos a ponerle el eje X y el de acá el eje Y. El eje X y el eje Y. Déjenme, le pongo bien porque no sé. Ya. El eje X y el eje Y. El campo eléctrico o el potencial eléctrico, ¿de cuántos ejes va a depender? ¿Solo de X, solo de Y o de X y de Y? De X y de Y. De X y de Y. Por lo tanto, deberíamos tener una función para X y una función para Y. Entonces vamos a hacer solución no trivial, ¿no? Solución no trivial. Eso es lo primero. Vamos a obtener las condiciones de borde o de frontera, como le quieran llamar ustedes. Ya. Y recuerden, debemos ir colocando valores conocidos de potencial con valores conocidos de las variables, en este caso son X y Y. Si nos ubicamos en esta parte de aquí, o en el de acá, ¿cuánto vale X para este punto? En esta barra de aquí. Cero. Pero, les ponemos A. Cuando X es igual a 0, ¿cuánto vale el potencial? El potencial, vamos a hacerle bien. El potencial, ya me dijeron ustedes que
que variaba de X y Y. Ya. El potencial de X, Y. ¿Cuánto vale? En este punto, ¿cuánto vale el potencial? Fíjense que está conectado a tierra. Entonces, ¿cuánto valdrá este potencial? 0. 0, correcto. ¿Sí? En X igual. Vamos a ponerle acá también otro valor, vamos a ponerle X igual a L, ¿sí? Para que sea la longitud, ¿no? X igual a L, o X igual a lo que ustedes lo quieran colocar, ¿no? X igual a L le voy a poner yo en esta parte de aquí. Pues la otra condición para X, B. Cuando X es igual a L, ¿cuánto vale el potencial? En X. Ya. ¿Cuánto vale el potencial en esta cara? D. ¿Cuánto? Fíjese, verá, esto no está conectado, ¿no? ¿A qué voltaje está conectado esta placa de aquí? 0. A tierra, ¿no? 0. A tierra, y por lo tanto eso es 0. ¿Sí? Fíjense, está conectada a tierra y por lo tanto esto es 0. Está la segunda condición, A y B. Ahora, sigamos. La otra condición C. O 1, 2, 3, como ustedes lo quieran poner, ¿no? Podemos poner condición 1. Pongámoslo mejor por números, porque con números es más. Vamos a la condición 1, la condición 2, y aquí vamos a poner la condición 3. Ahora para Y, en esta cara de aquí, ¿cuánto vale Y? 0. 0. Nos colocamos para Y igual a 0. ¿Cuánto vale el potencial? 0 también. 0 también, ¿sí? Entonces el potencial también en ese punto es 0. Es 0. Y vamos ahora a la otra, a la cuarta condición. Veamos esta cuarta condición. Y voy a ponerle un poquito acá abajo. Necesito un signo. Una llave. Sí tenía por aquí. Voy a buscar estoy buscando un signo que necesitamos colocarle, si no, no hay ningún problema, le vamos a dejarle sin. No, no le encontramos. Entonces dejémosle así. Veamos ahora, para la cuarta condición.
Y tendríamos en este punto. En ese punto, está aquí, en la parte superior. ¿Qué valor tiene Y? D. D. Entonces, cuando Y es igual a D, pero también fíjese, aquí no hay ningún problema cuando usted dice que cuando Y es igual a 0, el potencial es 0. Si le pongo aquí 0, aquí como no hay potencial, también va a ser 0. De igual manera, si yo le pongo aquí, cuando X es igual a 0, que esté aquí, vale 0, 0, 0, 0, 0, aquí como no hay nada, también es 0. Pero aquí, fíjese, si yo le pongo Y igual a D, Y igual a D podría ser desde menos infinito y se puede ir hasta más infinito. Eso es Y igual a D. Pero el potencial no está colocado desde menos infinito hasta más infinito. ¿Para qué valores de X está colocado el potencial? 0 a él. 0 es. Entonces, cuando 0 es menor, no igual, menor, porque fíjense que aquí esto no topa. Entonces, cuando X es menor, ¿no? 0 menor que X y X menor que D. Ahí se cumple. En esa condición se cumple ¿qué? ¿Cuánto vale el potencial? ¿Que D o que L, Inge? Disculpe la pregunta. Perdón, LL, gracias. L es, ¿no? Perdón, L que es la L. Para estas condiciones, ¿cuánto vale el potencial? B sub 0. B sub 0, ¿no? Entonces, para esa condición el potencial es igual a B sub 0. Están las condiciones del problema o del ejercicio. Vamos a ponerle que quede todo bien. Son las condiciones del problema. ¿Alguna pregunta acerca de cómo se obtuvo estas condiciones? ¿Ninguna pregunta? Sí, profe, no me quedó tan claro por qué en las demás fue 0 y en esta fue B sub 0. Ya. Por ejemplo, pongo X igual a 0. X igual a 0 es todo este eje. Y fíjese, yo tengo aquí que este potencial es 0. Y acá tampoco tengo potencial, por lo tanto también es 0. No hay ningún problema, porque aquí es 0, 0, 0, 0. Si le cojo este eje, aquí el potencial está conectado a tierra. Y si me pongo acá, también el potencial es 0, no tengo nada, ¿no? Acá de igual manera no tengo nada. Si me pongo en esta línea, 0, 0, 0, si me voy acá, también el potencial es 0. Pero si yo le dejo solo, cuando Y es igual a D, Y es igual a D es una línea que viene desde el infinito y se va al más infinito. Ese es Y igual a D. Pero observando el gráfico, se determina que este potencial B sub 0 solo está aplicado desde X mayor que 0, pero menor que L. Y en cualquier otro lado es 0, el potencial acá afuera es 0. Por lo tanto, colocamos, si Y es igual a D y X varía desde 0 hasta L, el potencial es igual a B sub 0. No sé si ahí está un poco más entendido. Sí, profe, es que no le caché que las demás también eran condiciones de la Tierra. Pero ya le caché. Ya. Ahora, una vez que ya tenemos las condiciones, ahora sí debemos ahora ver cuáles son
las funciones que cumplen con esta solución. Entonces déjenme buscarle el cuadro de soluciones. No sé si ustedes tienen a lo mejor ya el cuadro de soluciones. Si no, déjenme le busco y les proyecto el cuadro de soluciones que teníamos de la ecuación de Laplace. Ya, entonces vamos a conjugar esto, ¿no? Fíjese, este era el cuadro de soluciones que teníamos de la ecuación de Laplace. ¿Sí? Ya, esta. Para la constante negativa, lo que estaba en azul, y para constante positiva, lo que estaba en negro. Y los gráficos de estas son los siguientes. Fíjese, el seno y el coseno. El seno, cuando x es igual a 0, es 0. Y en otro punto, de igual manera, vuelve a ser 0. El coseno, en cambio, fíjese, en x igual a 0, es diferente de 0. El e a la x en x igual a 0 es 1. Y el e a la menos x en x igual a 0 también es 1. El seno hiperbólico, cuando x es igual a 0, también el seno hiperbólico es igual a 0. Y cuando x es igual a 0, el coseno hiperbólico vale 1. Entonces veamos cuáles son las condiciones que debemos cumplir del problema que estamos resolviendo. Es este, para x, fíjese, para x. Cuando x es igual a 0, el potencial es 0. ¿Qué funciones cumplirían la primera condición? El seno y el seno hiperbólico. Ya, el seno es seno hiperbólico, ¿verdad? Fijémonos, cuando x es igual a 0, cumple el seno hiperbólico, no cumple el coseno. ¿Qué más cumple? Otra función que cumple es el seno. Cuando x es igual a 0, el seno es igual a 0. Y los demás son 1. Ya tenemos que puede ser una de las dos, la solución. Pero, sigamos analizando. Cuando x es igual a L, ¿cuánto vale el potencial? 0. 0. Fíjense, cuando x es igual a 0, el potencial es 0. Y teníamos las dos soluciones, el seno hiperbólico y el seno. El seno es 0 en un punto y también vuelve a ser 0 en otro punto. Pero en cambio el seno hiperbólico, fíjese, es 0 solo en este punto y aquí y no vuelve a ser 0 más. Entonces, ¿cuál sería la solución o la función para x? Seno hiperbólico. ¿Seno hiperbólico o seno? Seno. Seno, ¿verdad? ¿Por qué seno? Porque tenemos que para dos puntos se cumple que el potencial es igual a 0. Ya tenemos aquí la solución, entonces. El potencial, vamos a seguir colocando el potencial de x, y es igual a una constante a, es la que no conocemos, y por el seno de este es
K1 por X. ¿Entendido, por favor? Lo que acabo de colocar como parte de la solución. Si no está entendido, no hay ningún inconveniente que ustedes me lo digan para poder resolverlo, ¿no? O absolver. ¿Entendido esta parte hasta ahí? Sí, profe, otra vez ayúdenos, por favor. Sí, por Ya. favor. Entonces, fijémonos, estamos viendo en estas condiciones. Cuando X es igual a 0, el potencial es igual a 0. Entonces, nos fuimos acá a estas gráficas y vemos que cuando la X es igual a 0, fíjense, el seno hiperbólico sí pasa por 0. Este de acá no pasa por 0, entonces tendríamos que cumple el seno hiperbólico. ¿Qué más? El e a la x no cumple, fíjese, ¿por qué? Porque el e a la x, cuando x es igual a 0 vale 1, cuando x es igual a 0 vale 1, el e a la menos x. El coseno tampoco cumple. Cuando x es igual a 0, el coseno vale 1. Cuando x es igual a 0, el seno sí cumple. Entonces hasta aquí tenemos seno de x y el seno hiperbólico de x que cumplen con la primera condición. Vamos a la segunda condición del problema. En la segunda condición me dice, cuando x es igual a 0, también el potencial debe ser 0. Entonces nos fijamos en las dos funciones que cumplían para una primera condición de x. Y fíjese, el seno hiperbólico volverá a ser en algún punto 0, otra vez 0. Ya no. Ya no. Entonces, ¿qué es lo único que me queda? El seno. El seno sí, en x es igual a 0 y en otro valor de x también vuelve a ser 0. Entonces, por lo tanto, la función para x es el seno. ¿Por qué le pusimos k? Porque recuerden que esto es seno k1 de x, porque estamos trabajando para x. ¿Entendido, por favor? Sí, Ahí. sí. Ya. Ahora, recuerden que una constante debe ser positiva y la otra debe ser negativa. Entonces, para y necesariamente debe estar aquí. Debe ser e a la más menos, debe ser seno hiperbólico o coseno hiperbólico, pero veamos cuáles son las que cumplen las condiciones. Para y. Ahora para y. Cuando y es igual a 0, el potencial también es igual a 0. Entonces nuevamente regresamos a este punto y acá. Y cuando y es igual a 0 ahora, sería el seno que cumple, el coseno no cumple, e a la x no cumple porque es 1, e a la menos x no cumple porque también sigue siendo 1, el seno hiperbólico cumple y el coseno hiperbólico no cumple. Otra vez nos quedamos entre seno y coseno. Y vemos con la segunda condición. Entonces, la segunda condición que tenemos es cuando y es igual a d, ese potencial es diferente de 0. Entonces, cuando y es igual a d, pongámosle en las soluciones. Si y es igual a d aquí, el potencial sigue siendo diferente de 0, ¿sí o no? En el seno hiperbólico. Pero también podemos decir que si y es igual a d acá, el seno también sigue siendo diferente de 0. Pero, ¿qué habíamos dicho? Que debe ser una constante positiva y la otra constante negativa. Ya no podemos tomar el seno para y, porque ya fue puesta para x. Por lo tanto, la única que nos queda es el seno hiperbólico para y. Entonces, de tal manera que la solución se completaría con el seno hiperbólico de
K sub 2 Y. Y esa sería la solución. Inge, ¿no sería seno hiperbólico en la X también? No, porque en X el seno hiperbólico solo una vez puede ser cero. Y fíjense que en X yo tengo que para dos valores diferentes el voltaje es cero. Por lo tanto, no puede ser aquí el seno hiperbólico en X. Ahí, perdón. ¿Ya? Si no, no hay problema. Entendido, por favor, la obtención de la solución de la ecuación de Laplace que vamos a aplicar para resolver el problema. ¿Entendido? Todos entendieron, por favor, si me pueden ayudar. Sí. Profe, ¿cuál es la pauta para saber si es una solución no trivial o trivial? Ya les habíamos indicado. La pauta es que si tenemos aquí el campo eléctrico o el potencial son líneas rectas, horizontales, verticales u oblicuas, la solución de la ecuación de Laplace es trivial. Si no son líneas rectas, como en el caso de acá, porque fíjense, yo debo salir de aquí y llegar, ¿no? A todos los puntos. Y no puedo llegar con líneas rectas, porque si llegase solo con líneas rectas, el potencial debería ser así nada más y me va a quedar este espacio vacío. Entonces, cuando el potencial o el campo eléctrico no forman líneas rectas, necesariamente es una solución no trivial. En el primer caso vimos que las líneas de campo eran rectas, por lo tanto era solución trivial. Aquí no son rectas, solución no trivial. No sé si le respondí su pregunta, por favor. Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, si no tienen preguntas, por favor, vamos a descansar. Son las 3:10 o las 3:17. 3:17 también. 3:17. Ya. Entonces vamos a descansar hasta las 3:15, ¿no? Y regresamos para resolver el problema. Por favor, descansen y regresamos en 8 minutos.
Ya, a ver, ya estamos listos, por favor. Sí, ya llegaron. A ver, estamos. Sí, Inge. Sí, o están durmiendo, o así que prendan las cámaras para ver qué es lo que pasa. No, aquí estamos, Inge. Sí están. Inge. Sí, Inge, aquí estamos. Sí, estamos bien. Sí, porque algunos saben, hace un año justo, le dije que prendan las cámaras y alguien estaba con el celular y en la cama estaba así, ¿no? Entonces, ustedes sí están sentaditos resolviendo el ejercicio. sí, Inge. sí, Inge. Inge. Claro, Inge. Ah, ya. Ya les voy a hacer que, Debe de ser Inge. ya vamos a hacer a cualquiera que está aquí que prenda la cámara y nos indique el cuaderno que está haciendo la hoja, ¿no? Ya, entonces veamos. Vamos a ver el problema, ya. Estamos resolviendo acá el ejercicio. Ya, este valor del seno K1 de X, entonces vamos acá, el seno de K1, fíjese, el seno, ¿para qué valor de constante era? ¿Positiva o negativa el seno? Positiva. Positiva. Positiva, seguro. Aquí lean lo que dice. ¿Qué es? Negativa. Inge. Negativa. Entonces, lo que esté en azul son para constantes negativas. Por lo tanto, tendríamos que es menos, como es constante negativa, menos, aquí tendríamos menos K1 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Tendríamos menos K1 al cuadrado. Y el seno hiperbólico es para constante positiva o constante negativa. El seno hiperbólico. ¿Sí? ¿Para qué es? ¿Constante positiva o negativa? Positivo. Positiva, ¿no? Pues aquí es para constante positiva. Entonces K2 al cuadrado va a ser positivo. ¿Sí? Ya. Entonces colocamos ahora que la constante K2 más va a ser positiva. Más K2 al cuadrado esto va a ser igual a 0. Fíjense, todo viene de la solución de la ecuación de Laplace que vamos a ir resolviendo poco a poco, ¿no? Fíjense, aquí, la constante de K1 era negativa, más K2 que es positivo, no tenemos K3, esto va a ser igual a 0. Con eso ya conseguimos que al igualar estas constantes, automáticamente tenemos que K1 va a ser igual a K2. Entonces, de aquí, K1, que es la constante 1, es igual a la constante K2, ¿sí? ¿Entendido, por favor, lo último que acabamos de hacer? Esto simplemente lo acabamos de obtener de las soluciones, ¿no? De la constante negativa, constante positiva, y por lo tanto las dos van a ser iguales. ¿Dudas o inquietudes antes de continuar? No, Inge. Ya. Entonces, una vez que ya conocemos, vamos a ir aplicando las condiciones.
¿Qué condición quieren aplicar primero? Porque recuerden que deberíamos obtener A y también deberíamos obtener K1 y K2, pero ya tenemos que K1 es igual a K2 y de estas 4 condiciones nos van a servir para determinar la constante A y también la constante K1 o la constante K2. Veamos cuál de ellas es conveniente aplicarlas, porque tenemos 4 condiciones y 2 constantes, ¿no? No hay ningún inconveniente con les había indicado a ustedes que debemos empezar por cualquiera de ellas, pero casi siempre se recomienda y se facilita la resolución de los problemas, primero tomando las condiciones en las cuales el potencial es igual a 0. Entonces, ¿qué condición tomaríamos primero? ¿O cuál de ustedes, cuál es indiferente? ¿No? Díganme qué condición quieren ustedes aplicar primero, 1, 2, 3 o 4. Porque el orden es indistinto, ¿no? Alguien puede haber dicho, ¿sabe qué? Para mí, empezamos a estar en mi condición 1, que empecé a sacar la solución, esta es la condición 2, esta es la condición 3, esta es la condición 4. O alguien dice, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4. O alguien, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, ¿no? Simplemente es como vayamos cada uno de nosotros visualizando el problema y encontrando las condiciones. Por lo tanto, la aplicación de cada una de ellas es indiferente. Por eso es lo que primero la 1, luego la 2, luego la 3 y la 4, ¿no? Sí, fíjense, si tomamos la ecuación 1, con la condición 1, lo único que vamos a conseguir es corroborar lo que estamos diciendo es verdadero, ¿no? Sí, con esa condición, fíjese. Con esta condición. ¿Qué es lo que me dices en esta condición? Con la condición 1. Dice, cuando X es igual a 0, el potencial es 0. Entonces aquí reemplacemos el potencial es 0 cuando X es igual a 0. Acá le pongo 0. Fijémonos. Acá puede ser cualquier valor diferente de 0, ¿no? Cualquier valor por 0 es 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? ¿Cuánto es el seno de 0? 0. 0. Entonces se cumple. 0 es 0. Se cumple con la condición, ¿no? Vamos a la segunda condición. Porque resulta, ya, X es igual. Ya. Nuevamente tomamos la solución que le habíamos puesto y colocamos. El potencial es 0 cuando X es igual a L. ¿Sí? Ya. Tenemos de esta manera, con esta condición. Cuando X es igual a L, el potencial es 0. 0 es igual a seno K1 de L por el seno hiperbólico de K2 de Y. Podemos llegar a 0 igualando cada una de estas expresiones. Pero la pregunta que les voy a hacer a ustedes, ¿para qué variable o la condición de qué variable estamos aplicando en este momento? ¿De Y o de X?
De X. De x. ¿Cuál es la función de x en la solución? ¿El seno o el seno hiperbólico? ¿Cuál es la función de x? El seno, Inge. El seno. Entonces, a esta función de y no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Porque estamos aplicando una condición de x y no de y. Y la función de x es la que debe satisfacer la condición. Este A es común. Pues fijémonos. A no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0A? Porque si A es 0, prácticamente el potencial en cualquier punto sería 0. Entonces, A debe ser diferente de 0. La única forma de que esto se cumpla es que el seno de A1 por L sea 0. ¿De acuerdo? Por favor. ¿Sí están de acuerdo? Una vez que ya vemos, fíjese lo que hemos hecho, ¿no? Condición para x, esta función de x la que debe satisfacer. El a no puede ser 0 porque si a fuese 0, automáticamente para cualquier valor de x, de y, el potencial va a ser siempre 0. Y eso no es verdad, porque aquí vemos que el potencial es diferente de 0 cuando y es igual a d. Y x está dentro de un rango. Pues esta es la condición que debe cumplir. Ahora, ¿para qué ángulos el seno es 0? Para 90 y 180, para 92, 70. Para 90. 90, seguro. Para el verá que están diciendo que el seno es 0. 180. Ya, 180 dicen, ¿no? ¿Para qué más? Para 0. ¿Y qué otro valor? Para 0 pi y todos los enteros multiplicados por pi. Ya. Para, bueno, aquí déjenme solamente para, voy a bajar un poquito más para resolver el problema. Solamente quiero ponerles también a ustedes aquí, indicar que estamos tomando las condiciones, ¿no? Porque de pronto alguien puede decir, ¿y qué son estas, no? Entonces aquí le voy a poner esto. Esta es la condición 1 que acabamos de poner. Uno era este. Reemplazamos. Colocamos aquí. Voy a colocar la condición 2. La condición 2, ya. Ya, entonces ya me dice que su compañero que el seno es 0 para 0, pi, 2pi, 3pi. Eso quiere decir para n veces pi, ¿sí o no? Y eso nos da la pauta entonces que K1 por L debe ser igual a n veces pi. Y n va a ser igual a 1, 2, bueno, pongámosle con coma, ¿no? 1, 2, 3, 4 y sucesivamente, ¿sí? ¿Ya? Ese es el valor de, o para las condiciones para las cuales se cumple, que es 0, ¿no? Es 0. Y fíjense que ya encontramos el valor de la constante, entonces. Despejamos K1.
K1 va a ser igual a NP sobre L. NP sobre L, fíjese. Entonces ya tenemos el valor de la constante 1 y además que esta constante 1 es igual a la constante 2. Entonces acá vamos a tener también lo mismo. La constante 1 es esto y la constante 2 también es el mismo valor. Porque la constante 1 es igual a la constante 2. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Entonces, fíjese, ahora, estamos resolviendo y apareció el valor n. Y tengo el valor n y por lo tanto aquí va a ir tomando diferentes valores. Eso quiere decir que esta constante K1 no va a ser un solo valor. Si es n va a ser pi sobre L, si es 2 va a ser 2pi sobre L, si es 3, 3pi sobre L y así sucesivamente. Y en la solución debemos tomar todos los valores de n. Para tomar todos los valores de n, ¿qué función aritmética es la que qué debo hacer para tomar todos los posibles valores de n? ¿Qué debería colocar? ¿Recuerdan ustedes? Debo tomar todos los valores desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta n. ¿Cuál es la no función trigonométrica ni función? ¿Qué expresión o matemática es la que me involucra una que debo sumar varios valores? Integral. La integral es el área, ¿no? Pero yo quiero sumar. Sigma o el sumatorio, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que incluir un sumatorio de todos los posibles valores de n. Eso quiere decir entonces que el potencial que le habíamos puesto y que era una función de x y y, esto va a ser igual a un sumatorio, porque debemos sumar, ¿sí? Un sumatorio desde n igual a 1 o desde n igual a, aquí, bueno, aquí pongámosle 0 también, porque también cumple con, perdón, aquí cumple también con n igual a 0, ¿no? Esto también cumple con n igual a 0. Entonces el sumatorio va a ser igual desde n igual a 0 hasta el infinito, ¿no? ¿De qué? De A. Este A ya no va a ser un solo valor, porque A va a depender del valor que tome n. Entonces, el A que vamos a colocar es el A sub n de el seno. En vez de K1 le reemplazamos el equivalente, el seno de K1x, ¿no? Pero K1 es n por pi sobre L y todo esto multiplicado por x. También debemos considerar la función de y por el seno
Y todo esto también por el seno hiperbólico de K sub 2, pero K sub 2 también es igual a K sub 1. Entonces nuevamente le colocamos, esto es igual a NP dividido para L, Y. Este es el potencial. Fíjese. Nos falta determinar este valor, A sub n. Y el momento que determinemos A sub n, queda automáticamente ya determinado el potencial. Y para determinar este valor de A sub n tenemos las dos condiciones que todavía no hemos empleado. Y es igual a 0, el potencial es 0, y cuando Y es igual a D y X varía entre estos puntos, el potencial es igual a B sub 0. La condición 3 prácticamente se cumple. Si Y es igual a 0, le reemplazaría aquí. Y es igual a 0. El seno hiperbólico de 0 es 0, y 0 por cualquier valor, ¿cuánto vale? 0. 0. Y si hacemos una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de ceros, va a dar 0. Entonces se cumple esta condición. Entonces, más ventajoso es aplicar la condición 4, que es la que vamos a aplicar. Condición 4. ¿Qué me dice esa condición? Cuando Y es igual a D y X está en el intervalo entre 0 y L, el potencial es igual a B sub 0. Vamos a tomar este valor. Y tendríamos que colocarle aquí, ¿no? Tenemos esto es B sub 0 cuando Y es igual a D. ¿Sí? Fíjese. Y debemos encontrar A sub n. También podemos trabajar sin el sumatorio, para luego colocarle y en el resultado final este valor de sumatorio. Entonces voy a ponerle, y podemos poner como B sub 0 va a ser igual a este A sub n por el seno de n por pi sobre L y por X por el seno hiperbólico de n pi sobre L y por Y. Y es adentro. Fíjese, un error que siempre comete, y que creo que ustedes también lo están pensando ya, es el siguiente, el error que siempre cometen, ¿no?, en la resolución del problema. Me dicen, como necesito A sub n es igual. ¿Tengo el B sub 0? Tengo B sub 0. Sobre el seno de n pi sobre L y multiplicado por X. Y también el seno hiperbólico de n pi
Divido para L y le multiplico por Y, por D. Fíjese, esto de aquí está mal. ¿Por qué me dice que por qué está mal esto? A ver, vamos a ver. Porque si n se hace 0, todo el denominador se hace 0. Ya. Puede ser uno. Otro, ¿por qué razón? Ya les iba a preguntar, ¿por qué razón esto no se debe cumplir? No se debe hacer esto. ¿Qué es A? ¿Qué es A sub n? ¿Constante o variable? Constante. Constante. Y que depende solo de n. Pero fíjense aquí. Esta constante está en función de una variable y eso no puede ser. Aquí está en función de x, fíjense en sí. Lo que debe ser función es solo de n. ¿Sí? Pues debe ser solo función de n y no función de x. Por eso es que esto está mal. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Voy a borrar esto que no es lo correcto. Y fijémonos. X tiene un intervalo. Porque aquí, perdón, esto es D. No es Y, esto es D, ¿no? Fíjese. Tenemos que esto ya es un valor. Si nos dan el valor de n, automáticamente ya podemos obtener el seno hiperbólico. Pero acá no. ¿Cómo? No tenemos un valor constante de x. Lo que se procede a hacer lo siguiente. Se multiplica a la izquierda y a la derecha por la función de x, no por la función que se encuentra en el intervalo. En el intervalo se encuentra la función de x, por lo tanto, debería multiplicar a la derecha por el seno de npi L X y también le vamos a multiplicar a la derecha. Si multiplicamos a la derecha, este seno se elevaría al cuadrado, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿le coloco directo al cuadrado o le pongo multiplicado por aquí? El cuadrado. Ya le ponemos directamente al cuadrado. Vamos a ver si me permite poner el cuadrado. Entonces, vamos. Por el seno, va a borrar esto de aquí. Y es por el seno al cuadrado de npi L sobre x por el seno de x. Ahora sí, como ya tengo a la izquierda y tengo a la derecha, se puede integrar. Vamos a colocar aquí una integral. Sino que... borremos, ¿sí? Borremos esto de aquí porque hagamos de nuevo. Entonces vamos a integrar a la izquierda y a la derecha. Entonces ponemos la integral, integramos el b sub 0 por el seno de npi sobre L y por x dx. Y ponemos los límites.
los límites del intervalo. Cuando x es igual a 0 hasta x igual a L. Y también debemos integrar el lado derecho. La integral, de igual manera, desde x igual a 0 hasta x igual a L de a sub n que multiplica al seno al cuadrado, seno al cuadrado de npi npi sobre L x y que multiplica por el seno hiperbólico también de npi L y el diferencial es x de x. Debemos de hacer eso. Integrar si pueden, ¿no? O no pueden hacer esta integral. Podríamos sacar fuera de las integrales, o lo más fácil es trabajar con el ángulo doble, ¿no? Lo que iba a hacer es lo siguiente. Inge, en la integral del seno hiperbólico es D, no Y. Sí, gracias, sí, aquí es D, ¿no? Sí, porque ya es un valor, ya no es una variable, es un valor, gracias. Sí, es D. Correcto. Fíjense, entonces, lo que les decía, esto iba a copiar. Y le iba a pegar acá. Veamos qué se puede sacar fuera de las integrales. En la primera integral puede salir el b sub 0. E integrar lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Vamos a dejarle, luego vamos a ir integrando. E integrar el seno de npi sobre L x y el de x. Y los límites desde 0 hasta L. Y en el lado derecho también podemos sacar fuera de la integral. ¿Qué podemos sacar fuera de la integral? De sub n. Ya. Primero le podemos sacar el valor de a sub n. A sub n. ¿Qué más? No, el seno hiperbólico también. Porque fíjense que el seno hiperbólico no depende de x. Por lo tanto, sale fuera de la integral. El seno hiperbólico, pero aquí me falta el seno hiperbólico, ¿no? De npi sobre L y por D. Esto es constante. Y la integral desde 0 hasta L de el seno al cuadrado
de NP sobre L X de X. ¿Ya? Fíjese. Ahora sí, veamos, si ustedes quieren, ¿a qué es igual para resolver esto de manera más rápida? El seno al cuadrado de X, ¿a qué es igual en función del ángulo doble? Un medio de 1 menos el coseno de 2x, ¿no? ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es esto de aquí, el ángulo doble? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Bueno, entonces, como ya tenemos apenas 8 minutos y ustedes tienen clases luego, ¿no? Vamos a dejar aquí y que ustedes, por favor, para el día de mañana, resuelvan y me digan a qué es el valor de A sub n. ¿Entendido, por favor? Y por favor, ¿no puede dejar ver la primera pantalla del ejercicio? Ya. Ya le proyecto nuevamente y le coloco la... Ya. Ya, ahí tiene, por favor. Bien, muchas gracias. Ya, si no si no algo no está claro, por favor, realicen las preguntas respectivas para irles solucionando en este momento, ¿no? Pues si no tienen preguntas, muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Que tenga un feliz día. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, dije.